Bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que nos acompañas. Vamos a continuar leyendo una porción de fe esta noche. Estamos leyendo el segundo libro de Samuel. Leeremos los capítulos del 4 al 7. Recordemos, estamos tomando la nueva versión internacional de Biblia impresa, de dispositivo móvil. El asunto es que estemos pendientes, aprendiendo de Dios de forma exacta a través de la palabra de Dios. Así que seguimos viendo la historia de David y entonces vamos directamente a leer. Capítulo 4, verso 1. Asesinato de Isboset, el hijo de Saúl. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que el general Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Isboset, que era rey, contaba con dos sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Ambos eran hijos de Rimón, el de Berot, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de la tribu de Benjamín, pues los habitantes de ese lugar se habían refugiado en otro lugar llamado Gitayim, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte del rey Saúl y de Jonatán, su nodriza cargó a Isboset para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó lisiado. Ahora bien, estos hombres, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa del rey Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset, el rey, estaba en la alcoba acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas, luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar al lugar llamado Hebrón, le entregaron a David, que era rey de Judá, la cabeza del rey Isboset, que era el rey de todas las demás tribus, diciendo: mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que el rey Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte del rey Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados, a ustedes, que le han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte, exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Principio de aplicación hoy. La venganza es del Señor. No nos corresponde a nosotros. Si es cierto que algunos han hecho mal hacia nosotros, ¿sí? Nos han defraudado, nos han herido, nos han herido, ¿sí? Más no es conveniente, no es lo que dice la porción de fe, no es que lo que dice la Biblia que hagamos. Dice que si nuestro enemigo tiene sed, le demos de beber, y si tiene hambre, le demos de comer. Pues haciendo esto, haremos que la cara le arda de vergüenza. La venganza es del Señor, no es nuestra. Dejemos todo en manos de Dios, así como David, y vayamos adelante. Sé que es difícil, pero sí se puede. Sigamos tomando una porción de fe. Capítulo 5, verso 1. El rey David ahora es coronado como rey de todas las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl el rey era quien era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a usted: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de las tribus de Israel fueron a la ciudad de Hebrón para hablar con el rey David, que era rey de Judá ya, y allí David hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre todo Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años.
el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. O sea, lo estaban menospreciando. ¿Qué dijo David? Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, el rey de Tiro, era otro país, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros, o los que trabajaban en la piedra cantera, para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ifjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Vemos aquí algo importante para nosotros. Si estás llegando por primeras veces a este canal, esta porción de fe, y dices: no le entiendo, eran otras cosas, otros tiempos, puras guerras. Lo que aquí vemos son principios que se pueden aplicar hoy en este día. En medio de los problemas, consultemos al Señor. Él es un Dios vivo, está pendiente de nosotros y no responde. ¿Sí? No responde. Quizá no será siempre lo que nosotros queremos, ni cómo queremos, ni cuándo queremos, pero no responderá. Al mismo tiempo podrá decirnos si acaso estamos haciendo algo mal y si debemos dejar de hacerlo. Así que te invito a que consultemos al Señor en cada situación que enfrentemos, sea buena, sea mala. ¿Sí? Consultemos al Señor y nos irá bien. Veamos en qué terminó esto. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim, pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas, dijo el Señor, un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Vamos, tengamos confianza en el Señor. Una porción de fe pretende que tu fe vaya creciendo y vayas teniendo un momento de comunión con Dios que te dará una seguridad de que cuando lo invoques, Él te responderá. Ordenemos nuestros pasos, ¿sí? Ordenemos nuestra vida para que tengamos confianza para poder llegar con Dios. Muchas veces no nos acercamos a Dios ni le pedimos su ayuda porque nos sentimos indignos. A veces es porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a pedir perdón, arrepentirnos, restaurar y abrir el camino. Abrir el camino. El Señor perdona, el Señor restaura y el Señor escucha. El Señor escucha. Así que tengamos confianza en Él, acerquémonos y Él nos dará la victoria. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Estamos leyendo ahora el capítulo 6, donde David
lleva el arca a Jerusalén. Y con todo su ejército partió hacia el lugar llamado Balá de la tribu de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, dos hombres, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva y llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cítaros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Recordemos que las indicaciones de cómo se hacen las cosas las da el Señor, y esas indicaciones están en el libro de Levítico que encuentras en este mismo canal. Entonces ahí hallarás por qué es que el Señor hirió, ¿sí?, a Usa. Es que no hizo las cosas como el Señor dice. Vamos adelante. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Bueno, a David se le había olvidado cómo el Señor decía que se hicieran las cosas. Y no es que el Señor esté matando por matar, es que cuando no se hacen las cosas como Dios dice, vienen problemas. Hagamos mejor lo que Dios dice. No es que nos vaya a castigar mucho de los problemas que enfrentamos, son consecuencias de nuestras acciones. Aquí eran juicios porque ellos sabían exactamente lo que debían hacer y no lo hicieron. Estaban quebrantando una ordenanza de Dios. Nosotros confiamos en la misericordia de Dios y vayamos adelante. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo del lugar de Gat. Y fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor, el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó ahora sí el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Ya me están dando ganas de bailar también aquí. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Ahora sí estaban haciendo las cosas como Dios dice. Hagamos las cosas como Dios dice y nos irá bien. Antes los antiguos decían: pórtate como Dios manda, y la gente lo hacía. Sabían cómo Dios mandaba. Ahorita ya ni dicen pórtate como Dios manda y menos saben cómo Dios manda. Por eso la porción de fe pretende que tú sepas y yo sepa cómo Dios manda, qué Dios dice. Sigamos adelante. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija del antiguo rey Saúl y esposa de David, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. A lo mejor tú te estás riendo de mí también. Vamos a bailar delante de Dios. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, como Dios dice en el libro de Levítico que encuentras en este mismo canal, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: ¡qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales! David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical
hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. No murió luego, murió después, pero no tuvo hijos. Vamos adelante. Capítulo 7. Promesa de Dios a David. Veamos en qué consiste la promesa. Una vez que el rey David estuvo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió el profeta Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino al profeta Natán y le dijo, recordemos que el Señor está vivo y habla como Él quiere. ¿Qué le dijo a Natán? Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú, David, quien me construye una casa para que yo la habite? Recuerda que desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. David, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Recordemos, los que estamos leyendo esta porción de fe y escuchando, que el Señor nos sacó de una vida de desgracia, de una vida de pesares, de una vida de sufrimiento, y nos ha dado un nombre. No nos ha hecho tan famosos como David, quizá, pero nos ha dado ahora un nuevo nombre, una nueva vida, a nosotros y a nuestra familia y a toda nuestra descendencia con sus cónyuges por todas nuestras generaciones. Seamos agradecidos, no olvidemos de dónde venimos, ¿sí? Y si tú estás llegando apenas a escuchar de Dios, recuerda, sabe que eso que te han dicho es cierto, que el Señor te ama, que Dios te ama y te anda buscando. Ya no corras de Él, corre hacia Él y verás cómo el Señor te da una nueva vida. Vamos adelante. Cuando tu vida llegue a su fin, le dijo a David, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, el antiguo rey, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. El profeta Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego, el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esta fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel.
Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Digamos esto, tú que me escuchas, di conmigo esto: Señor y Dios, bendice nuestra vida, bendice nuestra esposa, bendice nuestros hijos, bendice a nuestro cónyuge, bendice a nuestros yernos, bendice a nuestras nueras, bendice a nuestros nietos, bendice a toda nuestra descendencia con sus cónyuges por todas nuestras generaciones, pues cuando tú la bendices, es bendita para siempre. Si has llegado por primera vez, repítelo también, sal de esa forma en que has vivido y vas a ver cómo tu vida cambia. Cree en el Señor, porque Dios te ama y te anda buscando. Ya no corras.